Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Navarrete. La pregunta que elegimos junto a mi compañero Diego Alejandro Rodríguez para presentársela al experto en lengua materna es la siguiente. ¿Nuestra comunidad esperaría lo mismo de un docente de español en el extranjero en similitud a un docente de inglés o francés? ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Rincón, soy maestro de la Universidad de La Salle y de otras universidades y se me ha hecho la siguiente pregunta. ¿Nuestra comunidad esperaría lo mismo de un docente de español en el extranjero en similitud a un docente de inglés o francés? Vale, un docente de español en el extranjero puede llegar a tener posibilidades en diferentes países, puesto que muchos países están necesitando maestros de español. Sin embargo, el solo tener el español como lengua extranjera, digamos que si yo solo hablo español, pues es un poco más difícil el ingresar al mundo laboral en el extranjero. Por ejemplo, yo soy profesor de francés con algunos estudios en español. Entonces, cuando yo estuve en el extranjero, en Francia, yo tuve la oportunidad de hacer mi maestría en Francia y allí se me dio la oportunidad de poder enseñar español como lengua extranjera para los franceses, porque ya tenía la lengua extranjera que fue el francés más mi lengua materna que fue el español. Además tenía conocimientos de la lengua española, hice algunos diplomados y algunas especializaciones en español para poderlo enseñar. En ese contexto, para nosotros como colombianos poder trabajar en el extranjero necesitamos algún tipo de estudios para que no solamente quedarnos con el español, sino tenemos que aprender otra lengua, digamos adaptarnos a la lengua del país a donde vamos a trabajar, y de esa manera el español como lengua extranjera se nos viene como un plus para la enseñanza en estos países. Sin embargo, y es importante aclarar que el estatus en Colombia no se da de la misma manera. Mientras que en el extranjero nos van a pedir tener títulos mínimo como maestrías o mínimo un pregrado en docencia, pero generalmente lo mínimo que piden son maestrías. En Colombia, un extranjero que hable alguna lengua como el francés o el inglés no necesita ni siquiera ser profesor e inclusive consigue puestos en universidades, lo cual implica un desequilibrio laboral. El simple hecho de que sea un francés, en mi caso lo he visto en varias universidades, franceses que no tienen ningún tipo de aprendizaje, ningún tipo de ejercicio en la docencia, consiguen trabajo simplemente por hablar francés. Entonces ahí hay un problema en el cual, mientras que a nosotros en el extranjero nos piden, nos solicitan tener diferentes tipos o niveles de academia, o mínimo tener academia, en Colombia no se están pidiendo en muchos lugares, no se pide absolutamente nada, simplemente que hables el idioma. Y ustedes lo saben y lo van a aprender durante sus carreras, que el hecho de saber el idioma, de que yo hablo español o que yo hablo francés o yo hablo inglés, no me convierte en docente en ninguna de las lenguas, porque enseñar no es lo mismo que hablar, y no necesariamente porque yo hablo lo sé hablar bien, y créanme que eso pasa en todos los lugares del mundo. Entonces sí, ese equilibrio laboral sí nos está, digamos, acorralando en Colombia a decir, bueno, si soy profesor de francés y me especializo, puedo llegar a tener oportunidades, pero llega un francés que no tiene absolutamente nada, que ni siquiera a duras penas terminó el bachillerato en su país y tiene el mismo trabajo que yo. Hay un problema que se debe solucionar, y ese sí es un inconveniente con respecto a las oportunidades que tienen los extranjeros en Colombia y nosotros en el extranjero. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Chao, chao. Everybody, as my partner said, I am Diego Rodriguez, and now we are going to ask one question to our expert English teacher. She is Nubia Cuervo, and at the moment she is working at La Salle University. So here is the question: do you think that Colombian society has any kind of teacher profile in languages? For example, teachers in elementary school, high school, university, and so on? Well,
I would say that there are different things that we need to take into account when talking about the profile for languages teachers for the Colombian context. First of all, Colombia requires languages teachers that are knowledgeable and proficient in relation to the language, of course, that know about applied linguistics and pedagogy, that are familiar with the Colombian linguistic policy, that are conscious of the existence of different institutional formative objectives, and that are mindful of the general world context we are living in. Besides that, languages teachers in Colombia need to have communicative, intercultural, and technological competences, and to have academic discipline, both for updating continuously in areas related to their profession and for being able to play the role of researchers and reflect on their teaching experiences permanently in order to do better their job. In addition to that, teachers that give languages classes in Colombia need to know how to work in a collaborative way with their colleagues to fulfill the international, national, and institutional requirements. Likewise, teachers need to work in a collaborative way with their students as well, since they are active participants in the development of the class. Related to this, languages teachers also need to become mediators between what is required and the particular classroom needs they may find. This, since there are multiple individual and external factors involved when giving a class. Now, we all know that we can find a variety of educational contexts in Colombia, and teachers have to have that in mind when making decisions for planning, designing, and giving their classes. Additionally, having awareness of their social responsibility when helping foreign people is also necessary. We are contributing to the formation of people not just in relation to the language, but also to the integral formation that allows our students to improve their quality of life, as by means of the language, they get to interact with the world for work, academic, or cultural purposes. Languages teachers are to help their students to feel and become part of the world due to the globalized era we are living in. Finally, I would say that teachers giving languages classes in the Colombian context need to be highly prepared and informed. They have to be skillful for undertaking teaching processes. They are to be flexible and critical thinkers that adjust to the educational contexts they face, and they have to be socially committed professionals that have in mind that our main goal, other than teaching a language, is to teach things about the world through the language and to help our students to develop their intercultural competence so that they can be part of the world for exchanging with it and enhancing their life opportunities. As languages teachers, we have a great opportunity to help form citizens of the world that are more tolerant, respectful, critical thinking, and sensitive to understand not only the differences among cultures, but also the similarities that join us together. Well, basically, these are the main characteristics I think a language teacher has to have for giving classes in Colombia.